Hoy es miércoles 2 de diciembre. Hemos iniciado el último mes del año y todos esperamos que este sea el último mes del temor exacerbado al virus. Que este sea el último mes en el que tenemos que escondernos o en el que tenemos que extremar las medidas para no caer víctimas del contagio. Un saludo a la diáspora salvadoreña dispersa en todo el mundo. Saludos especiales a Nebraska, a Maryland, a San Francisco. Saludos también a Ontario, Canadá, a Europa en general. Saludos hasta Australia. Saludos a la diáspora salvadoreña en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre. Un saludo muy especial también a los salvadoreños y las salvadoreñas que dentro del territorio nacional estamos con todas las ilusiones puestas en cambiar de una buena vez la lógica política en este país, pensando en que el cambio de la lógica política se va a traducir posteriormente en un cambio en la lógica económica. Esa es la utopía, esa es la meta hacia la cual estamos caminando. No sabemos si vamos a llegar. Lo importante es que vamos a caminar hacia ella. En estos últimos días en el país se han dado una serie de situaciones interesantes, muchas. Antes de eso quiero mencionar una pérdida lamentable, una pérdida para la cotidianidad popular. Hace poco estaba hablando sobre la muerte de Quino, el entrañable argentino, y hoy tengo que hablar de la muerte de otro argentino entrañable, la muerte de Diego Armando Maradona. Con Maradona el fútbol ya no fue lo mismo. Sin Maradona el fútbol ha perdido mucho. El fútbol es menos hermoso. Mucha gente o los detractores de Maradona hablan de lo que era Maradona en términos personales o todos los problemas personales que tenía Maradona. Sin embargo, cuando nosotros vemos la figura de Maradona desde lo que podríamos denominar como la sociología del fútbol, vamos a decir que no hay que ver cómo era Maradona. Hay que ver cómo nos hizo sentir y en qué nos convirtió Maradona. Nos convirtió en amantes del fútbol como arte. Nos convirtió en amantes del coraje puesto en evidencia por una bandera, puesto en evidencia por un deporte que se lleva en la sangre y en los huesos. Seguramente debió haber sido muy difícil ser Maradona. Solo imagínense ustedes ser Maradona, es decir, ser una persona que proviene de un sector muy pobre y de repente tiene todo a sus pies. Dinero, mujeres, drogas, adulaciones, etc. De repente ese personaje o ese hombre común y corriente surgido de la pobreza en Argentina, de repente se convirtió en el Dios de muchos. De repente se dio cuenta de que miles y miles de personas se detenían a ovacionar. Debió haber sido muy difícil ser Maradona. Incluso acá, solo para que tengan una medida o puedan establecer una dimensión, acá tenemos personajes que ni siquiera tienen la milésima parte de fama que la que tuvo Maradona y se endiosan y se enferman. Entonces, repito, debió haber sido muy difícil ser Maradona. Con Maradona, poco antes con Pelé, si ustedes quieren, América Latina descubrió que no solo podía ser exportadora de mano de obra, sino que también podía ser exportadora de pie de obra. Porque el deporte
más popular del planeta, el fútbol, se convirtió en una jugosa mercancía. Y ese convertirse en jugosa mercancía llevó a que posteriormente el placer de ver el fútbol fuera privatizado. Ya no podemos ver el fútbol con la libertad o en los canales abiertos como lo veíamos antes. Pero bien, un saludo, un abrazo de resignación a todos los argentinos que han llorado la muerte de Maradona. Más allá de lo que pueden considerar o algunos pueden considerar como un hombre problemático, hay que ponerse en los tacos de Maradona para saber cómo lidiar o cómo pudo él lidiar con ser una persona tan famosa sin perder la cabeza o perdiendo la cabeza sin dejar de amar a su pueblo. Porque esa es la razón por la cual los argentinos lloran tanto a Maradona. No solo fue un genio del fútbol, no solo hizo poesía con sus pies, con la zurda sobre todo, sino que también nunca perdió de vista el lugar de donde provenía. Nunca perdió ese contacto con los sectores populares. Y es por eso el cariño inconfeso que los argentinos le tienen a Diego Armando Maradona. Bien, esa es una noticia, un hecho que quería mencionar. El otro es que nos estamos dando cuenta de los delirios del fiscal. Estamos frente a un fiscal que se sueña a sí mismo como un pequeño emperador. Estamos frente a un fiscal espurio porque si se aplicara estrictamente la normativa jurídica, Raúl Melara no podría ser el fiscal de la República debido a su militancia abierta con el Partido Arena. Sin embargo, parece ser de que en este país se habla en nombre de la institucionalidad solo cuando conviene. En todo caso, decimos, estamos frente a los delirios del fiscal. Y acá a lo que me quiero referir es al hecho de que el fiscal ha mandado una propuesta o una serie de reformas a lo que es toda la normativa que rige a la fiscalía. Obviamente, esas reformas están pensadas, y vamos a decirlo así, entre comillas, están pensadas para mejorar el funcionamiento de dicha institución. Sin embargo, no pasan de ser delirios de alguien que quiere construir un pequeño Estado dentro del Estado. Esas reformas mandadas por el fiscal, una reforma a toda la normativa de la Fiscalía General de la República, es como el delirio o la ilusión que tiene Melara de construir un Vaticano. Es decir, el Vaticano es sin ser un país, es un país o un estado dentro de otro país. Entonces, estas normativas, estas reformas mandadas por la Fiscalía tienen intencionalidad política. Es claro que no se propone reformar los mecanismos a partir de los cuales el fiscal es elegido, ¿no? Estamos hablando de mecanismos estrictamente políticos. Y eso es irónico, ¿no? Porque se exige que el fiscal no tenga ninguna afiliación partidaria, aunque en este caso eso no les importó a los diputados. Pero bien, se exige que no tenga una afiliación abierta en términos partidarios, pero es elegido por cuotas partidarias al interior de la Asamblea Legislativa. Lógicamente, dentro de las reformas propuestas por Raúl Melara, no va la de cambiar ese mecanismo de elección del fiscal general. Estas reformas, en primer lugar, lo que pretenden es consolidar y hacer incluso aún más rígida la verticalidad interna, la verticalidad jerárquica al interior
de la Fiscalía General. Es evidente que en esa verticalidad más rígida que se está planteando, el fiscal es el reino. El fiscal es el punto de referencia, es el origen y el fin de toda la acción al interior de la institución. También se está pensando dentro de la reforma, se está planteando la creación, aunque no se habla, no se le dice en esos términos, pero al final lo que se está proponiendo es la creación de una policía judicial que esté bajo el mando directo e incondicional de el fiscal general. Entonces, en lugar de que esa reforma lleve la propuesta de incorporar todo un batallón de criminalistas o criminólogos, como quieran llamarle, lo que se está proponiendo es la formación de una policía judicial. Eso va a tener serias repercusiones. Y lo otro que se plantea dentro de las reformas es el hecho de ampliar el periodo de las medidas cautelares, pasarlo de 3 meses a 3 años. Eso es casi como castigar en promedio cualquier delito, aunque no se esté cometiendo ningún delito. Entonces eso, como digo, son los delirios del fiscal. Un fiscal que se cree papa, un fiscal que se cree emperador, un fiscal que quiere construir un estado o un pequeño estado al interior del estado. Ahora, esas reformas o esas propuestas solo van a funcionar o solo podrían ser efectivas si el bloque Arena, FMLN y PDC obtienen en las próximas elecciones 44 diputados. Si no obtienen esos 44 diputados, estas reformas es evidente que no van a tener ningún camino viable o ningún camino expedito. Lo otro, o la otra forma, o la forma en que este bloque de partidos puede obtener 44 diputados es a través del fraude. O es a través de el miedo como un factor detonante del abstencionismo. Entonces, esos son los dos caminos o las dos formas con las cuales esa propuesta de reforma o esos delirios del fiscal que se cree papa pueden tener algún éxito en la próxima legislatura. Bien, ahora estamos dentro de un proceso, ya estamos metidos en un proceso electoral, aunque formalmente no haya iniciado. Las últimas 2 elecciones en El Salvador, la de 2018 y la de 2019, han sido el rompimiento de lo que ya estaba roto. Han sido la rasgadura de lo que ya estaba rasgado. Han sido la muerte de lo que ya estaba muerto. Han sido la destrucción de lo que ya estaba destruido. Es decir, han sido la muerte, la destrucción, el rompimiento y la rasgadura de la legitimidad y la credibilidad de los 2 partidos políticos o de los 3 partidos políticos que han gobernado en El Salvador en los últimos 40 años. Estamos hablando de FMLN, Arena y PDC. Entonces, las elecciones de 2018 y 2019 fueron el rompimiento de lo que ya estaba roto. Esa credibilidad y esa legitimidad ya está rota con el pueblo. Ya es una legitimidad y una credibilidad que no parece tener ningún tipo de compostura. Y eso se lo han ganado, o se lo ganaron a pulso los 3 partidos políticos que he mencionado. Y se lo ganaron a pulso día a día, maña a maña, con todo el fraude, la corrupción y el desprecio que han tenido o que manifestaron con el pueblo. Un pueblo al que se le prometió mucho y al que se le cumplió muy poco, ¿no?
un pueblo al cual se le expropió o se le arrancó de sus bolsillos los impuestos. Y esos impuestos o ese dinero público fue a dar a manos de los corruptos que empezaron a vanagloriarse o a jactarse de sus ranchos de playa, de sus vehículos de lujo, de sus viajes al exterior, de su ropa cara. Entonces, las elecciones de 2018 y 2019 fueron la ruptura de lo que ya estaba roto, o fueron la muerte de lo que ya estaba muerto. Estamos a las puertas de las elecciones de febrero de 2021. Estas elecciones nos van a permitir comprobar si lo que sucedió en 2018 y 2019 no fue un accidente electoral. Estas elecciones de 2021 van a demostrarse si son la confirmación de la indignación del pueblo. Acá estamos frente a un proceso electoral a los dos procesos electorales anteriores que han tenido como consejero principal el desencanto, la desilusión y la indignación. En 2021 vamos a ver si se confirma esa indignación popular. Ahora, estamos a prácticamente 2 meses y algo, digámoslo así en términos, estamos a 3 meses para que se realicen las elecciones. La decisión en términos electorales parece que ya está tomada. No parece que haya ningún tipo de cambio significativo, al menos en esa preferencia electoral. Inclusive el hecho de que estas elecciones estén siendo organizadas por magistrados que abiertamente no son imparciales, es decir, que abiertamente han manifestado tener animadversión con un partido político en particular, Nuevas Ideas. A pesar de eso, estamos viendo de que es un proceso electoral que va a ser la confirmación o la negación de muchas cosas en este país. Ahora, si esa decisión parece que ya está tomada, la única vía o la vía que tienen o que han decidido utilizar los partidos Arena y FMLN para tratar de hacer menos escandalosa la pérdida de su legitimidad es recurrir a la campaña sucia. Y cuando digo recurrir a la campaña sucia, a pesar de que sea la estrategia fundamental de uno o dos partidos, la campaña sucia en un proceso electoral se convierte en la campaña sucia de todo. Si la lógica de esa campaña, que algunos llaman sucia, negra, maliciosa, visceral, calumniosa, negativa, etcétera, no importa cómo la llamemos, si algunos partidos son capaces de imponer ese tipo de campaña, esta es ejecutada por todos los partidos políticos. Entonces acá que nosotros veamos que hay partidos políticos que dicen que no van a recurrir a la campaña sucia o que se mantienen al margen de la campaña sucia, o vemos a los dirigentes de los principales partidos políticos firmando compromisos de campañas limpias, realmente estamos frente a un juego electoral. Ahora, quienes van a impulsar o quienes van a dirigir prioritariamente la campaña sucia son los partidos que saben que van a perder las elecciones, como lo indican las últimas encuestas. Ahora, el problema es que esta campaña negra o esta campaña sucia se convierte al final en una campaña suicida, porque la sociología electoral nos explica que toda campaña sucia tiene al menos 3 efectos principales. El primer efecto es el efecto boomerang. Es decir, el partido o los partidos que impulsan campañas sucias, por lo general, les rebota todas las acusaciones.
Entonces, cuando nosotros vemos a los partidos tradicionales hablando o acusando de corrupción, nepotismo, prepotencia, etcétera, todas esas acusaciones les rebotan y les caen a ellos, porque ese tipo de prácticas son las que hicieron que perdieran el favoritismo del pueblo. Entonces, una campaña sucia o las campañas sucias desde la sociología electoral tienen o expresan casi siempre un efecto boomerang. Un segundo efecto es que en toda campaña sucia se produce por lo general lo que se conoce como el síndrome de la víctima. El pueblo o la población en general, ¿no?, lejos de poner oídos muy atentos a todas las acusaciones, difamaciones, ataques, etcétera, que son propios de una campaña sucia, lo que hace es, bajo este síndrome de la víctima, es apoyar a quien es atacado, al individuo que es atacado o al partido que es atacado. Entonces el efecto de la campaña sucia es un efecto contraproducente para quien la impulsa. Y el otro es que una campaña sucia como la que seguramente vamos a ver en El Salvador va a tener un doble efecto negativo, ¿no?, o va a tener un doble deterioro. Va a deteriorar sensiblemente a los que la promuevan. Estamos hablando de acá de Arena y FMLN, y en alguna medida puede haber algún deterioro también en el partido que es atacado. Pero lo principal es que ese deterioro, más que de partidos políticos, va a ser un deterioro de la institucionalidad democrático-electoral en El Salvador. Al final, los partidos que saben que van a perder escandalosamente las elecciones, los partidos que están tratando de manipular el aparataje electoral administrativo a través del Tribunal Supremo Electoral, esos partidos al final no están pensando ya en deteriorar la imagen de sus adversarios. Realmente, y en esto hay que tener mucha atención, realmente están pensando en deteriorar todo lo democrático de la democracia electoral. Es decir, esa campaña sucia, más que pretender deteriorar al adversario, pretende deteriorar a la democracia electoral para que cualquier resultado no tenga, según ellos, ninguna legitimidad. Ahora, la única forma de vencer una situación como esta, una situación cruenta de campaña sucia o campaña negativa, es a través de la votación realmente masiva y realmente con el peso definido hacia un lado. Esa es la única forma que se tiene para poder vencer cualquier vestigio de fraude o para poder vencer cualquier salpicadura que lance la campaña sucia en este país.